Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera conferencia de nuestro ciclo de conferencias del Instituto Teológico de Vida Religiosa de este año. En primer lugar, agradezco de corazón vuestra presencia. Agradezco también el seguimiento que está teniendo esta iniciativa por nuestro canal de YouTube. Es una gran bendición para todos poder aprovechar estas conferencias, esta formación para nuestras comunidades. La primera conferencia que tuvimos, pronunciada por el cardenal Aquilino Bocos, versó sobre los principios fundamentales, es decir, las bases a partir de las cuales se entiende el documento Vita Consecrata. La semana pasada el padre Cristo Rey nos puso en todos los asuntos teológicos, la profundidad teológica que encierra y entraña la exhortación apostólica Vita Consecrata. Hoy, siguiendo la lógica, probablemente hubiera sido más oportuno tener la conferencia sobre el uso de la Sagrada Escritura, es decir, una conferencia de carácter exegético. Por desgracia, la profesora Yanire Angulo no podía venir hoy, vendrá la semana próxima, por lo tanto, hemos adelantado la conferencia de historia. Bien, en todo caso, esta conferencia que yo voy a pronunciar, que se titula Una historia que recordar, una historia que construir, tiene esa índole histórica que nos sitúa, perdonadme la expresión coloquial, con los pies en la tierra. A la hora de abordar un documento pontificio, un documento tan importante para la vida consagrada como ha sido esta exhortación apostólica, es importante también fijar los pies en nuestra tierra, darnos cuenta de cuáles son los elementos concretos de nuestra vida que se han visto aquí implicados, cuáles son los problemas con los cuales ha habido que bregar, cuáles han sido los efectos, las causas, las consecuencias, todo aquello que en historia solemos considerar a la hora de expresar el recorrido, el alcance, la manera como un documento ha sido recibido y ha sido entendido. Con el tiempo que tenemos no se pueden hacer grandes cosas, pero la intención es esta. Organizaré mi exposición fundamentalmente en 3 puntos, que son todos los que en la historia se suelen tener en cuenta. El primero, antes de la publicación de la exhortación apostólica Vita Consecrata, entendiendo este antes como desde el Concilio Vaticano II hasta este documento del Papa Juan Pablo II. El durante y el después. Antes, durante y después. Los años del sínodo, que van más o menos del 94 al 97, estrictamente hablando del 94 al 96, pero hay un poquito antes, un poquito después. Y el después a partir del 96 hasta el 2021 en el que estamos. Bien, dicho esto, prefiero leer porque leyendo me ajusto más a aquellos contenidos que quiero comunicar y aunque perdamos un poquito de vivacidad, ganamos en tiempo y también en transmisión de contenidos. El número 110 de Vita Consecrata es probablemente uno de los más citados de dicho documento. Juan Pablo II construye su exhortación con una mención explícita a 3 grupos sociales. En el número 106 a los jóvenes, en el número 107 a las familias y en el número 108 a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. En cuarto lugar, y esto es evidente que tenía que ser así, al fin y al cabo es un documento para los consagrados y consagradas, el Papa dirige un saludo entrañable a las personas consagradas, que es el número 109. Concluye este colofón a esta galería de saludos. El Papa concluye con el número que da título a nuestra conferencia, que es el número 110. Y en este número el Papa hace una interpelación directa a los consagrados. Y la interpelación reza exactamente con estas palabras. Vosotros no tenéis solamente una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que construir. Poned los ojos en el futuro hacia el que el Espíritu os impulsa para seguir haciendo con vosotros grandes cosas. Juan Pablo II, como habéis podido escuchar, usa términos descriptivos y programáticos.
descriptivos y programáticos, las glorias pasadas y las glorias futuras. Evidentemente él no habla de las glorias futuras, sí que habla de las glorias pasadas, una historia gloriosa para recordar. Y desde aquel 25 de marzo de 1996, esta cita probablemente haya sido una de las más usadas por las congregaciones religiosas, por todos aquellos que forman parte, grupos que forman parte de la vida consagrada en múltiples foros. Precisamente insistiendo en este dato de el futuro y el presente. Perdón, el pasado, el futuro y el presente. En un tono muy similar, 10 días antes de dimitir, en su homilía del 2 de febrero del año 2013, es decir, en la Jornada de la Vida Consagrada, Benedicto XVI dirigió a los consagrados un mensaje análogo. Y el mensaje de Benedicto XVI es un poquito diferente al del Papa Juan Pablo II. Sonaba así: no os unáis a los profetas de desventuras que proclaman el final o el sinsentido de la vida consagrada en la Iglesia de nuestros días. Más bien revestíos de Jesucristo y portad las armas de la luz, permaneciendo despiertos y vigilantes. Aquí utiliza el Papa Benedicto XVI una expresión muy seria, la expresión sin sentido. Ciertamente, desde la publicación de Vita Consecrata hasta la elección del Papa Francisco, la vida religiosa vivió un momento muy duro. El Papa Francisco, entendiendo que la vida religiosa estaba en esta situación y siendo él mismo reconsagrado, tomó la decisión de anunciar un año de la vida consagrada, como fue el 2015, un poquito del 2014 y hasta el día 2 de febrero del 2016. Pero, claro, el Papa Benedicto ya veía las dificultades que se habían ido acumulando desde el año 96. Por eso habla de sinsentido. Y por eso dice que volvamos a Jesucristo, o sea, que nos revistamos de las armas de Cristo, permaneciendo despiertos y vigilantes. Juan Pablo II habla de pasado glorioso, Benedicto XVI de un presente que parece que no tiene sentido. Pasado glorioso, presente sin sentido o con la tentación del sinsentido, futuro que sabemos. Y estos nos están hablando ambos de un periodo de prueba y purificación, que este es el punto importante en este primer antes del documento Vita Consecrata. Ambos papas aludían indirectamente a la compleja y desafiante situación que ha atravesado la vida consagrada en las últimas décadas. Ante ella, Juan Pablo II invitaba a no perder de vista el estrecho nexo que vincula pasado y futuro, y Benedicto XVI ponía el acento en la necesidad de evitar que el presente de los consagrados se quedara bloqueado ante el interrogante sobre el sentido o el sinsentido de su opción de vida. Todavía no es posible escribir una monografía extensa de carácter histórico sobre la vida consagrada posconciliar, entre otras cosas porque, como bien sabéis, para escribir una historia propiamente dicha, decimos los historiadores, que tiene que pasar un mínimo de 50 años, de modo que la distancia nos permita ser un poquito más objetivos, desvincularnos de esa implicación directa en los temas, por una parte. Y por otra parte también que se pueda contar con la documentación, porque hay restricciones para utilizar la documentación hasta que no pasa un mínimo de 50 años. Pero bien, muchos autores y estudiosos, a pesar de que no haya una historia en sus análisis, coinciden en calificar este periodo como un tiempo de prueba y purificación. El tiempo de prueba que ambos papas constatan, desde después del Vaticano II hasta prácticamente nuestros días. Para describir con palabras evocadoras las características de este momento singular, podemos inspirarnos en la experiencia de Elías en la cueva del Horeb, amedrentado por la persecución de la reina Jezabel. El texto habla primero de un viento fuerte, que aplicado a nuestro tema puede aludir a los años 70 y 80 del siglo pasado, que fueron años donde cundió la desorientación, hubo un número de abandonos desalentador.
Esta mañana veía unos datos que probablemente no son exactos, porque son hasta escandalosos, ¿no? En el año 1963 en España había más de 60.000 novicias y en el año 1988 no llegaban a 2.000. Estoy hablando de noviciados femeninos. 60.000 en 1963, 2.000 en 1968. En 88, perdón. En 25 años una caída tan inmensa. Probablemente el primer número de 60.000 sea exagerado. Pero sí que es verdad, o sea, no sea preciso, haya habido un error en el libro en el cual yo lo he consultado. Pero sí que es verdad que hubo un gran número de abandonos y que se experimentó una pérdida progresiva de relevancia social. Un viento fuerte. Volvamos a la experiencia de Elías. Simultáneamente el fuego fue consumiendo las fuerzas y quemando a muchos durante lustros de polémicas espirituales e intelectuales, desaficiones, disgustos, vacilaciones y posturas enfrentadas. En los años 90 del siglo XX y en nuestro siglo XXI, el terremoto llegó cuando los noviciados se vaciaron, y aquí sí que se vaciaron. El proceso de envejecimiento obligó a cerrar cada vez más casas, y arrastradas por la corriente de los pesares, muchas ilusiones se derrumbaron al tiempo que los proyectos nuevos se reducían a la mínima expresión o desaparecían. Hay muchos proyectos ilusionantes que hemos emprendido en los últimos 25 años, 50 años, que parece que no han tenido una repercusión en el futuro, que no se han podido cumplir. Los empezamos y ha faltado gente. Los empezamos y hemos sufrido deserciones. Los empezamos y luego hemos visto que no llegaban hasta donde hubiéramos querido que llegaran. Se reducían los proyectos nuevos a la mínima expresión o desaparecían. Estos son crisis y debates internos, pero con esto no se acaba todo. A esto hay que sumar todavía más viento fuerte, más fuego, más terremoto. Sobre todo en los reproches y serias llamadas de atención por parte de los pastores y algunos laicos, además de las invectivas actuales o las acusaciones cínicamente cadenciadas aparecidas en algunos medios de comunicación. Además de esto, ha habido críticas muy serias de personas afines, incluidas personalidades relevantes en la Iglesia. Han sido críticas muy duras, hasta el punto de utilizar algunos giros de palabras que sonaban antiguas maldiciones, como si Dios retirase su favor a los consagrados, los castigara abiertamente y los condenase a la desaparición, puesto que habían tomado una deriva claramente contrastante con su tradición y con lo que la Iglesia esperaba de ellos. Visto todas estas cosas, como antes os hablaba del sinsentido, ahora os hablo del aguijón de la incertidumbre, del aguijón de la amargura y la melancolía que han terminado por hacer mella en la sensibilidad de las personas consagradas. La mayor parte de los que estáis aquí sois jóvenes consagrados, la mayor parte, algunas sois novicias. Fijaos que esto que voy a decir a lo mejor ya lo habéis experimentado. Y es lo siguiente: hoy en día, en cualquier reunión informal de consagrados y consagradas de cualquier edad, no es extraño encontrar unas cuantas personas incapaces de oponer resistencia al pesimismo y superar la pesadumbre. Ambos términos son muy fuertes, ¿no? Pesimismo y pesadumbre. Y nos encontramos bastantes consagrados así. También es verdad que nos encontramos lo contrario, gente que sigue estando muy animada, gente muy enamorada de su vocación, jóvenes que llegan y saben nuestros problemas, pero traen una ilusión nueva, no han perdido la ilusión todavía y mantienen un deseo de mejorar. ¿Quién sabe si entre los novicios y novicias, jóvenes religiosos que estáis aquí, no hay algún superior o superiora general? En mis años de formación en esta escuela y en este instituto, he dado clases ya a algunos superiores, a algunas superioras generales. Por lo tanto, fueron novicias en los primeros años que yo impartí el curso de noviciado, todo lo que se refiere al relato histórico de la vida consagrada. O sea, entre vosotros también puede haber alguno. Pero existe este peligro de la tristeza, ¿no? Pero vamos ahora a ver cómo lo afronta Elías. Esta tristeza, esta pesadumbre, este terremoto, este viento.
este terrible fuego, ¿no? Volvamos a la experiencia de Elías. El profeta cambia de actitud cuando, gracias a la brisa, hace caso a una voz, dice el texto, una voz que le pide que salga de la gruta, porque va a pasar el Señor. En el tejido de la vida consagrada de los últimos años hay también algunos hilos de oro que, alargando la alusión a la experiencia del Horeb, podrían compararse con el susurro leve que escuchó el profeta abatido. Al igual que Elías, los consagrados también hemos visto o intuido leves señales que nos invitaban a abandonar todas las cuevas. Ha crecido así nuestra sed de autenticidad, de esencialidad, de calidad evangélica, es decir, los deseos de ir a los sustantivos. Asimismo, se ha logrado relativizar la tiranía de los números, las malditas cifras tan necesarias como manipulables. Son muy importantes las cifras, son muy importantes los números, cuántos somos, cuántos no somos, cuántos se han ido, cuántos se han quedado, cuántos vacilan, cuántos están firmes, es muy importante. Pero las cifras, que son muy necesarias e importantes, son también muy manipulables. De suyo asistimos a la manipulación de los números en todos los ámbitos de nuestra sociedad a diario. Bien, se ha logrado, fijaos, relativizar esta tiranía de las cifras, de los números, abriendo espacios a la creatividad y no cediendo a fáciles descalificaciones. En medio de una precariedad creciente, la tentación de resignarse y resabiarse no se ha impuesto en un porcentaje alto de consagrados, sino que más bien las búsquedas y el diálogo abierto se han intensificado. Y creo que somos un grupo dentro de la Iglesia que ha procurado la búsqueda, el diálogo abierto, ha procurado en todo momento no resabiarse, no resignarse. Y creo que esto es muy importante. Estamos muy interesados por lo que nos toca o nos afecta. Por ejemplo, os pongo un caso, Vita Consecrata y Christe Fidelis Laici. Christi Fidelis Laici es el documento sobre los laicos. Mirad en Google cuántas visitas tiene uno y cuántas visitas tiene otro, siendo los laicos prácticamente todos los cristianos y los consagrados un porcentaje mucho más bajo, ¿no? O sea, hay muchas búsquedas, diálogos, deseos de saber qué nos está pasando. Pues ha sido interesante esto, ¿no? La crisis ha generado además una actitud de humildad, de serena transformación y de aceptación del anonimato, incrementando la escucha. Hoy incluso se ha llegado a aceptar con ánimo sosegado la posibilidad de diluirse o desaparecer. En las congregaciones se habla sobre esta posibilidad sin que se alteren mucho las cosas. Evidentemente duele, porque la muerte duele y la desaparición rompe el alma, y reducción de efectivos pues nos hace que el corazón, pues cada hermano que se va o cada hermana que se despide es una verdadera ruptura en el corazón a veces, ¿no? Pero bueno, hay una aceptación madura, ¿no? La larga prueba se ha revelado un crisol, es decir, una purificación, un éxodo necesario que, mirando la revelación bíblica y la vida de Jesús de Nazaret, a largo plazo es la única garantía de éxito. Juan Pablo II hablaba de una historia gloriosa que recordar. Sin pretender negar los éxitos logrados, en estos últimos años hemos comprendido que esta historia gloriosa que recordar, ad maiorem Dei gloriam, que dicen los jesuitas, coincide con una realidad que está en la última página del libro de los ejercicios espirituales: en todo, amar y servir. La vida el ad maiorem Dei gloria, la historia gloriosa que recordar, siempre será y tendrá futuro y será, tendrá garantías de continuidad cuando vaya orientada hacia este en todo, amar y servir. Esta idea no es mía, es de Benjamín González Vuelta, jesuita, y el día que la leí me gustó mucho, ¿no? Los jesuitas decían, debemos cambiar el ad maiorem Dei gloriam por el todo, en todo, amar y servir, como clave de actuación de futuro y también como realidad que nos ayuda a vivir mejor donde estamos. Bien, esta intervención se va a detener en alguno de estos susurros que oye el profeta, ¿no? Y que en este antes que hemos visto, estas páginas, esto que os acabo de leer,
como veis es un pequeño recorrido, los años 70, 80, 90 del siglo pasado, más o menos antes de la exhortación Vita Consecrata, pero que verdaderamente ha tenido muchas repercusiones en el momento actual y a partir de la publicación de esta exhortación. Durante la exhortación, es decir, cuando la exhortación se publica, cuando la exhortación como trabajo de un sínodo sale como fruto elaborado por la mano del Papa Juan Pablo II, como sabéis es costumbre que los sínodos, el sínodo hasta el momento, no sé si el sínodo de la sinodalidad que estamos celebrando, pues decida que se haga de otra manera, ¿no? Pero hasta el momento el fruto del trabajo de los sínodos ha sido una exhortación en la cual normalmente el Papa hacía una síntesis que luego ofrecía a toda la Iglesia, ¿no? Bien, vamos a ver ahora durante el tiempo este tiempo que tiene que ver con directamente está implicado en la elaboración de Vita Consecrata. La polémica iniciada con el Vaticano II sobre el significado y el modo de aplicación de las dos palabras que dan título a este apartado alcanza hasta los albores del pontificado del Papa Francisco. Y las dos palabras que dan título a este apartado las tenéis en la presentación: adaptación y renovación. Estas dos palabras, adaptación y renovación, son fundamentales para entender tanto la exhortación apostólica Vita Consecrata como el fruto del Vaticano II. En la tercera parte de esta conferencia, pues yo os expondré algunas otras cuestiones que han venido a sustituir de algún modo o han desarrollado estos dos pilares que llamo yo aquí de la renovación, de la propuesta del Vaticano II sobre la vida consagrada y que son de mediados finales de los años 60, ¿no? El concilio puso dos pilares en el edificio del aggiornamento que se decía, o sea, actualización. Ahora que estamos en periodo de tantas actualizaciones, pues es una palabra que se utiliza ya desde hace décadas. Y los dos pilares fueron el de la adaptación al mundo y a los hombres de hoy, adaptación al mundo y a los hombres de hoy, un poco en la línea de la Gaudium et Spes, y la renovación conforme al criterio del retorno a los orígenes. El retorno a los orígenes hablaba de los fundadores y hablaba del Evangelio. O sea, los momentos fundacionales de las congregaciones y también, evidentemente, el Evangelio. En este retorno a los orígenes se descubren dos cosas. En el principio era la palabra. Entonces, toda la inspiración bíblica de la vida religiosa que aquí en el Instituto cuidamos tantísimo en el proceso curricular, ¿no? Y también todas las cuestiones relativas a la opción por los pobres, porque los fundadores la mayor parte de los fundadores tenían o una especial interés por las pobrezas o, como diría el Papa Francisco, fueron hacia las periferias existenciales. Papa Francisco diría, estuvieron en salida hacia las periferias existenciales. Con estos dos términos, y aquí viene la cuestión, que durante la elaboración de Vita Consecrata, desde el punto de vista histórico, tiene muchísima importancia, con estos dos términos, el concilio impuso en el fondo a los consagrados la tarea de definirse a sí mismo. Un esfuerzo de autocomprensión que, según el padre Jesús Álvarez fue uno de los miembros fundadores prácticamente de este instituto y catedrático de historia de este instituto hasta su muerte hace casi 20 años. Dice que en aquel momento casi ningún religioso se había planteado jamás en qué consistía su identidad. No sé si será mucho decir o poco decir. Yo lo cito porque me parece una autoridad en la materia, ¿no? Y probablemente, aunque se pueda rebatir y debatir esta expresión, quizá en general no esté muy equivocado. Se vivía como muy naturalmente lo que era una vida consagrada según unos parámetros determinados, y aunque hubiera muchas tensiones internas, más de las que parece, en realidad la identidad no se discutía, ¿no? Bien, la creación de una nueva identidad,
una nueva identidad en relación con el mundo, con los fundadores y con el Evangelio, abrió un proceso de transformación que a lo largo de los últimos 56 años ha avanzado con el consabido método de ensayo y error. ¿Cuál es la identidad de la vida consagrada? Bien, esto es relativamente fácil de definir, pero es también uno de los asuntos que se discuten, y algunas veces, pues, en la misma comunidad, si nos ponemos a comentar algunas cuestiones, probablemente unos digan A y otros digan B. Y no necesariamente hay que ser el uno de África y el otro de Francia. Pueden ser de dos pueblos muy próximos en una provincia española, ¿no? O sea, hay en este sentido hay más claridad, pero este era el tema en el fondo, el tema de la identidad. El esfuerzo de autocomprensión que realizan los religiosos, los consagrados y consagradas después del Vaticano II es fortísimo. Y en este esfuerzo de autocomprensión es donde se sitúa la vita consacrata, ¿no? Este es un tiempo, el tiempo hasta estos últimos años, ¿no? Pero hasta vita consacrata y después, que el cardenal Aquilino Bocos ha definido como un relato del espíritu. O sea, como os decía antes, en medio de tantas fatigas, pues el espíritu no solo nos estaba sosteniendo, sino que construía con nosotros un relato para descubrir de la manera más adecuada la propia identidad. Casi en el centro cronológico de estos años, o sea, entre el Vaticano II y nosotros, se sitúa la publicación de Vita Consecrata. Dicha exhortación hizo un esfuerzo por recoger las voces que hasta entonces habían resonado y disonado. O sea, Vita Consecrata no solo recoge voces consonantes que qué bien afinadas están y con qué gracia resuenan, ¿no?, en una orquesta perfectamente dirigida, ¿no?, sino también las disonantes, estas voces que dice uno, ¿y qué quiere decir esto, no? ¿Qué quiere decir esto? Quizá aquello que dice San Benito en su regla, no sé si la habéis oído, alguna vez yo lo suelo comentar en las clases, de que el abad no se olvide nunca de preguntar al más joven de la comunidad, porque a lo mejor justo ese es el que tiene la respuesta que Dios nos quiere dar. Lo dice porque, como sabéis, en los monasterios, en las abadías más bien, es tan fuerte el orden de precedencia que se establece a partir del día de la profesión, que el último nunca puede hablar, si el abad no le deja hablar. Sí, porque es que nadie puede saltarse el orden de preferencia, solo el abad. El orden que se establece, no en virtud de la riqueza, en virtud de la familia, en virtud de la altura, en virtud de quien mejor canta, sino de la profesión. Yo recuerdo que un monje me decía, maldita precedencia. Este cantaba muy bien, ¿no? Maldito orden, ¿no? Este monje cantaba muy bien, pero tenía a su lado el otro que tenía una oreja contra la otra. Entonces llevaba toda la vida en el coro con el mismo compañero que no cantaba nada bien, ¿no? Entonces terminaba la liturgia el hombre sufriendo las consecuencias, ¿no? Pero bueno, estas palabras, escuchar las voces disonantes son muy importantes. Juan Pablo II, consciente de las diferentes posturas presentes en la Asamblea Sinodal, obvió entrar directamente en las cuestiones disputadas de carácter concreto y se inclinó por elaborar una síntesis que optase por subrayar la naturaleza teológica de la vida consagrada en la Iglesia. Esto en ese momento no fue entendido por todos y por todos bien, pero bueno, tiene su punto interesante, ¿no? Fue una opción que yo creo que no fue equivocada, sobre todo porque entre las discusiones de la adaptación, la renovación, Vita Consecrata intenta una síntesis, la logra y al conseguirla, la consigue no porque entre en las discusiones, ¿no?, sino porque sobrevuela las discusiones sin obviarlas del todo, o sea, sin prescindir de ellas, ¿no? Bien, entonces la exhortación recoge la identidad cristológica, la tradición espiritual, que es importantísima, la tradición espiritual, los ejes constitutivos fundamentales, consagración, comunión, misión, todo ello sirviéndose de manera interdisciplinar de las diversas áreas de la teología trinitaria, la exégesis bíblica, la cristología, la eclesiología, la espiritualidad, etc. Es el documento teológico sobre la vida consagrada de mayor peso y valor.
vita consecrata, ¿no? Hasta vita consecrata, esto, como recordáis, lo dijo el padre Aquilino en su intervención de hace 2 jueves, pero es una gran verdad, porque a partir del siglo XIII, hasta el siglo XIII no existe una conciencia de los consagrados como un grupo orgánico y corporativo. Esto llega con los mendicantes en el siglo XIII. Antes existían distintas abadías y cada abadía pues, hacía, digamos, su vida en torno a una regla o de acuerdo con una regla que en casi todos los casos era la de San Benito. Pero en el siglo XIII surgen diversas reglas y también un sentido corporativo. Y el sentido corporativo se afianza sobre normativa jurídica. ¿Me explico? O sea, la normativa jurídica, que yo le tengo mucho cariño, por favor no entendáis que me he metido con el derecho, que no lo estoy haciendo, la normativa jurídica es la que garantiza que este sentido corporativo se mantiene y además produce frutos consistentes. Pero claro, la vida religiosa, la vida consagrada, no solo es normativa jurídica. Y desgraciadamente, en 7 siglos, hasta el Vaticano II, hay muy poca normativa del magisterio de la Iglesia no jurídica sobre la vida consagrada. Entonces, hay muchos documentos que sí que parten de una teología y que sí que usan una teología, pero no aprovechan la teología para explicar lo que significa la vida consagrada como carisma, don de Dios para la Iglesia, etcétera, ¿no? Claro, esto, el primero que lo hace es el Vaticano II. Y después del Vaticano II, Juan Pablo II, ¿no? Con vita consecrata. Este es un dato muy importante. Esto también explica que la identidad no se discutiera, porque la identidad estaba fijada. ¿Y cómo estaba fijada? Por normas. Llega el Concilio Vaticano II y dice, no, mirad al mundo, mirad a vuestro pasado, sacad las lecciones y aprendiendo de las lecciones iniciad procesos de discernimientos. Por ejemplo, capítulos generales. ¿Qué ocurre? Que aparecen las tensiones, porque existe, no es la tensión entre el derecho y el carisma, eso es muy simplificador, es la tensión entre una vida consolidada de una manera y una vida que debe buscar una nueva consolidación, y consolidada con un fundamento de siglos, y que ahora debe encontrar una nueva consolidación en un tiempo que además llevó consigo a unas crisis fortísimas, ¿no? Como las que os he descrito, el viento, el terremoto, el fuego, ¿no? Y así fue, ¿no? Mirando más allá del contexto controvertido en que fue elaborada, Vita Consecrata no hacía una valoración catastrófica de la situación, sino serena. Partía de la constatación de que en menos de 30 años la vida consagrada, y esto repito un poco lo que he dicho antes, había perdido efectivos en Occidente. Hoy sabemos que continuaría perdiéndolos, pero también Vita Consecrata decía, ha ganado efectivos, personas en otros contextos, y en estos contextos empezaba a inculturarse seriamente. Segunda constatación, la vida consagrada verdaderamente se estaba redimensionando numéricamente, mermando su fuerza interna y su relevancia externa. Pero internamente había iniciado un proceso de diálogo con las otras formas de vida en la Iglesia y externamente generado una relación distinta entre el norte y el sur. Esto es un tema que lo tienen, por ejemplo, bastante estudiado algunos consagrados, como los del Verbo Divino, congregaciones misioneras, ¿no? Pero ¿en qué medida la sensibilidad que se tiene en la vida consagrada sobre el norte y el sur, que luego se ha traspasado a otros ámbitos más allá de la Iglesia, no ha influido, o sea, en qué medida ha influido positivamente en un cambio dentro de la Iglesia, para aceptar a grupos, o sea, para deseurocentralizarse, ¿no? Una vida eclesial muy eurocéntrica y una vida consagrada cada vez menos eurocéntrica. Y el primer grupo grande de Iglesia que sufre este proceso de descentralización es la vida consagrada. Y en Vita Consecrata ya es muy claro. O sea, en el año 63 no, pero en el año 65 no, pero en el 96 sí, ya es muy claro, ¿no? Entonces, esta relación entre el norte y el sur, distinta, eclesialmente hablando, yo creo que la vida consagrada tiene mucho que decir sobre esto. Había visto también
la vida consagrada, ¿no?, en estos años, vacilar sus seguridades previas, como por ejemplo su bien acabado estatuto eclesial jurídico, su visibilidad uniforme, todos iguales al mismo tiempo vestidos parecidos, ¿no?, su modelo de vida definido casi en blanco y negro, su modelo teológico de estado de perfección que perdía fuerza ante el avance de la teología de los carismas y de las formas de vida, su disciplina casi militar en lo relativo a la vida comunitaria. Había perdido todas estas seguridades. Sin duda, la pérdida de seguridades había llevado a dar pasos en falso, pero también había obligado a realizar dos tareas muy importantes. La primera, un serio discernimiento sobre lo que es fundamental para nuestro modo de vida en la Iglesia. Un serio discernimiento. Y la segunda, un acercamiento corporativo que obligaba a realizar un esfuerzo por encontrar respuestas comunes a problemas comunes. O sea, esto ya es muy claro a finales de los años 90 del siglo pasado. Somos un cuerpo. No somos congregaciones que jurídicamente forman parte de una realidad que tiene muchas semejanzas y son reconocidas por la Iglesia como tales, pero al mismo tiempo muchas diferencias y son reconocidas también como tales según mi congregación, tu orden, mi familia, tu familia. Pero no hay sentido corporativo. En el año 96 sí. Es justo reconocer que la exhortación identifica precisamente esto, los frutos del Espíritu a partir del Concilio Vaticano II y la construcción de una nueva identidad. Y esta nueva identidad está basada en relaciones intra y extrapersonales, intra y extracongregacionales, intra y extraeclesiales, intra y extrasociales. Fuera de la sociedad no hay nada, sí, hay mucho fuera de la sociedad, ¿no? Y evidentemente también, luego lo veremos, pues la espiritualidad, que es muy importante. Vamos hacia ello, ¿no? Algunos observadores más centrados en los debates sinodales que en la síntesis lograda por el documento afirmaron que Vita Consecrata ponía freno a algunos avances, amordazando proyectos de transformación llevados a cabo por las personas consagradas más sensibles con los problemas del mundo y que mejor sintonizaban con la sociedad actual. En cierto modo, así fue. Ahora bien, mirando con la perspectiva y el horizonte más amplio que nos ofrece el paso del tiempo, sería exagerado decir que Vita Consecrata transformó en involución el proceso de evolución que estaban haciendo los consagrados desde el Vaticano II. Más bien, dicha exhortación, como todos los buenos trabajos hechos en común, se convirtió muy pronto en un punto de referencia, a la vez que una plataforma de salida, desde la cual, como veremos a continuación, las personas consagradas afrontaban el nuevo milenio contando con los siguientes elementos. Algunos los repito, otros los sintetizo y pasamos a la tercera parte. Primer elemento, una síntesis ofrecida por el magisterio de la Iglesia que recogía la mejor tradición espiritual teológica acumulada por la tradición milenaria de los consagrados. La publicación de Vita Consecrata coincidió con el deseo de muchos consagrados de rehacer su propuesta espiritual y con la reflexión en muchas congregaciones sobre los nuevos caminos de espiritualidad que sus carismas proponían. Todo esto impregnaría poco a poco el futuro de dichas congregaciones. Recordad que los años 90 fueron los años de la nueva era. Bueno, probablemente algunos no habéis nacido de los años 90, de los que estáis aquí, ¿no? Fueron aquellos años que se hablaba de la New Age, la preparación del milenio, las nuevas, que ahora están muy afianzadas. O sea, es decir, la posibilidad de vivir una vida religiosa quiero decir no consagrada, sino expresar la dimensión religiosa del ser humano, independientemente de las iglesias, con espiritualidades a la carta, personalizadas y muy acomodadas al estado de ánimo, ¿no? Porque uno puede a la carta personalizar, pero el estado de ánimo pasa por encima o por debajo, ¿no? Pero aquí, hoy soy mormón, mañana soy de otra, ¿no? Por poner un caso. Bien. Segunda cosa, un nuevo lenguaje. Esto es muy importante. De esto me sospecho que hablará la profesora Yanire Angulo la semana que viene. Caracterizado por el uso innovador de la escritura, por medio de la introducción de iconos bíblicos que ofrecían una aproximación simbólica a los contenidos. Yo creo que aquí Juan Pablo II
fue muy, voy a decir astuto, pero entendedme bien, no lo digo en el sentido, estuvo muy acertado, ¿no? O sea, al introducir los iconos bíblicos, es el primer documento de la Iglesia que introduce modelos bíblicos como fuente inspiradora de unos contenidos teológicos desarrollados con todo lo que la riqueza del texto bíblico puede ofrecer, ¿no? Está sobre todo el texto de la transfiguración, que lo desarrolla largamente. Ya la semana que viene ya nos hablará de ello la profesora Yanire, el texto del samaritano, etcétera, ¿no? Esta realidad de una aproximación simbólica a los contenidos de la vida consagrada. Esto se ha mantenido. Y esto creo que es muy importante, es una gran aportación que históricamente ha tenido mucha repercusión y tendrá más. Por ejemplo, en nuestros capítulos ahora muchas veces giran en torno a una realidad simbólica y un contenido simbólico que va más allá de todo aquello que puede ser derecho o concepto. Todavía hay quien reclama que los capítulos de las congregaciones se resuelvan con una declaración de normas. Todavía los hay. Bueno, y hay quien reclama que sean un sueño. Bien, es así la vida, ¿no? Tercera cosa, una reinterpretación del concepto de consagración, que no encerraba, era una reinterpretación abierta. O sea, el concepto de consagración es fundamental. El otro día el padre Cristo Rey nos lo explicó muy bien dentro de una perspectiva que nos resulta muy cercana a la sensibilidad que tenemos en muchos aspectos, ¿no?, de nuestra cultura. Pero hasta 1996 el concepto de consagración aplicado a la vida consagrada lo introduce el Concilio Vaticano II. Pero los primeros debates, los debates tan serios que hay sobre la adaptación y la renovación, dejan este concepto en segundo plano. Sin embargo, pues a partir de Vita Consecrata, este se convierte en el concepto axial. Incluso se cambia el nombre del dicasterio, Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, lo cual pues tiene su... significa algo, ¿no? Significa algo. Bien, y Juan Pablo II, fijaos, el concepto de consagración no lo encierra digamos, en esquemas ceñidos, por así decir. Lo ha dicho el Papa, se acabó el debate. Evidentemente, lo ha dicho el Papa y lo que ha dicho pues siempre debe ser escuchado, atendido y tenido en cuenta. Pero los teólogos pues han seguido reflexionando sobre esto sin que haya habido ninguna, por así decir, la necesidad de una intervención más allá, porque precisamente ha habido era una idea muy abierta, ¿no?, en contra de lo que algunos pensaban en ese momento, que se iba a cerrar este concepto de consagración y se iba con este concepto volver atrás, como algunas congregaciones hicieron, volver atrás, ¿no?, querer echar hacia atrás la máquina del tiempo y decir, bueno, pues vamos a volver a los años 50, pensando que así se resolvían las cosas. Bien, no se suelen resolver así. Volviendo al pasado, no se suelen resolver las cosas, ¿no? A lo mejor alguno lo percibe así, pero luego suele producirse la crisis, y cuando la crisis surge porque no se ha aceptado el tiempo en que uno vive, suele ser muy dura. Suele ser, ¿no? Puede haber casos que sí, casos que menos, pero suele ser muy dura. Y cuarta y última cosa, una clave para interpretar las relaciones entre las distintas formas de vida en la Iglesia, es decir, la eclesiología y la espiritualidad de comunión. De esto nos hablará también el profesor Carlos García Andrade sobre la espiritualidad y la eclesiología de comunión, que es importantísima. O sea, ¿cuál es la clave de bóveda a partir de la cual la vida consagrada establece sus relaciones con el resto de las realidades eclesiales? ¿Qué eclesiología está por debajo de todas las afirmaciones teológicas y de otro tipo que están los teólogos de la vida consagrada expresando? Pues esta eclesiología de comunión, que es fundamental. Yo no la conozco bien, quiero decir, no tengo capacidad para explicaros con claridad en qué consiste, pero intuyo lo que significa y he leído mucho sobre ello, ¿no? Y creo que es importante que esté aquí en este ciclo de conferencias esta cuestión de la eclesiología de comunión. El espíritu y el espacio comunional se convertían así en los criterios fundamentales para entender la vida intraeclesial y para interpretar y proyectar la misión de la Iglesia.
O sea, el espíritu y el espacio comunional son los criterios fundamentales, espíritu y espacio, espíritu comunional, espacio comunional, criterios fundamentales para entender la vida intraeclesial y para interpretar y proyectar la misión de la Iglesia. Y esto es una aportación grande para la vida consagrada, precisamente de este documento del Papa, que al hacerlo involucra la vida consagrada en un compromiso de comunión, en una eclesiología de comunión, en una estructura eclesial donde la comunión prima. Los carismas no tienen sentido fuera de la comunión, y si lo tienen, no es el sentido que el carisma tiene si el Espíritu ha llegado precisamente para construir comunión, como sabemos bien por la revelación bíblica, ¿no? Bien, veo que se me ha ido el tiempo, me quedan unos 15 minutos escasos, no llegan. Si puedo, 10 minutos tendrían que ser, ¿verdad? Pues bueno, voy a acercarnos a la tercera parte, que sería, pues, he dicho ya bastantes cosas sobre esta tercera parte y no voy a hacer una historia propiamente dicha porque me parecía muy difícil y porque también no contaba con elementos suficientes para poderla realizar de una manera crítica, ¿no? Entonces, he optado por poner 9 palabras para un tiempo de búsqueda, sintetizar lo que ha sido estos 25 años después de Vita Consecrata, la historia que construir, recogiendo 9 aspectos. Algunos solo los voy a poder mencionar porque no tengo tiempo ahora y no quiero tampoco abusar de vuestra paciencia. Pero bueno, cuando salga publicado, pues ya lo podréis ver. Hubiera querido hacer un decálogo, pero solo presento 9 palabras que encierran otros tantos proyectos y realidades en que la vida consagrada se ha movido en los últimos 25 años. Aún así, evocando el documento Caminar desde Cristo, publicado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada en el año 2002 y al que se considera el mejor comentario oficial al núcleo de la doctrina propuesta por la exhortación, pongo como un simple enunciado una 10ª palabra, que es la palabra Jesús, que además quiero que sea primera. La palabra Jesús. Jesús, la primera palabra, como veis en la diapositiva, ¿no? No es un detalle insignificante, pues esto alude a la fuerte componente cristológica que caracteriza la reflexión teológica sobre la vida consagrada de los 3 últimos pontífices, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Mirad la reflexión teológica sobre ellos, esto también es un dato histórico. Históricamente hablando, ¿de qué hablan estos papas? Pues de lo que más hablan es de Cristo. O sea, a veces otro tipo de encuentros de la vida consagrada no lo tienen tan presente, pero no es un tema cualquiera, lo sabemos de sobra, ¿no? El aspecto cristológico, marca profundamente la identidad y la misión de los consagrados a partir del Vaticano II. No puedo detenerme en esta cuestión que es difícil de tratar a partir del método histórico, pero es necesario que el debate cristológico es necesario decir que el debate cristológico está en la base de muchas afirmaciones sobre los consagrados en los últimos años. Y en este sentido influye en todo lo relativo a la vida cotidiana de una manera evidente. Diréis, las cuestiones cristológicas se dan por supuesto, nadie las pone en duda. Bien, hay veces que desaparece Cristo de la teología o de algunas teologías y no está. Bien, bueno, a mí me llama la atención, yo no juzgo a nadie. Hay muchas, y como historiador menos todavía, ¿no? Historiador dicen que no podemos ni juzgar ni justificar, sino comprender y entender y preguntarnos, intentar explicar, ¿no? Evidentemente no juzgar es muy difícil, pero bueno, ahí está. Pero llama la atención, ¿no? Y sin embargo, pues esto es un dato muy importante que ha marcado mucho. A partir de Vita Consecrata es fortísima esta componente cristológica. No es más floja, sino más fuerte. Hay quien dice que, por ejemplo, el Papa Francisco ha rebajado un poco el discurso cristológico sobre la vida consagrada. Yo, al menos en todo lo que leo, encuentro mucho Cristo por todos los lados, ¿no? O sea, todo lo que significa la persona de Cristo. Bien, sintetizo en 9 palabras las cosas adquiridas, ¿no?
las tres primeras palabras son tres propuestas estructurales, las tres palabras siguientes son tres proyectos relacionales y las tres últimas palabras son tres elementos antropológicos. Tres propuestas estructurales, tres proyectos relacionales y tres elementos antropológicos. Las 9 cosas son cosas que han estado ahí en estos 25 años y que son muy importantes. Las tres propuestas estructurales fueron y siguen siendo la refundación, la reorganización y la innovación, que están en los últimos 25 años, han seguido este orden. Empezamos hablando de la refundación, que ya estaba presente en 1996 y que viene de la mano de, casi todas son teólogas norteamericanas, las primeras que publican sobre esto. La más conocida es Sandra Schneider, ¿no? Es la más conocida que publica sobre esto y esto pues marca una expresión de que la vida consagrada, no hablemos de adaptación, no hablemos de renovación, hablemos de refundación. Bien, es un aspecto que recoge también la exhortación en la fidelidad activa y la fidelidad creativa. El segundo es la reorganización. La reorganización organizativa, que aunque había empezado en los años 90, solo adquirió un gran peso en la primera década del presente siglo. Lo cierto es que fue motivada en buena medida por la necesidad de ajustar las estructuras de gobierno a la nueva realidad vocacional, al reducirse el número de candidatos y aumentar el de ancianos. El mapa europeo y americano de las congregaciones cambió en pocos años y se tuvieron que reorganizar. El proceso afectó grandemente a las congregaciones con implantación internacional y conllevó el reconocimiento real del peso institucional que habían adquirido las nuevas generaciones de consagrados, que son las que vienen del sur, y con ella la recomposición de las relaciones entre norte y sur dentro de la vida consagrada y, por efecto dominó, dentro de la Iglesia. No se trataba en la reorganización de establecer nuevos límites de provincias, sino de reconocer que la nueva geografía humana configuraba una nueva geografía congregacional y exigía una serie de cambios. Y el tercer dato estructural es la cuestión de los nuevos paradigmas y de la innovación. Lo que queda ya solo lo voy a mencionar y explicar muy someramente para terminar a tiempo. Pero es muy interesante este desarrollo estructural, relacional, antropológico. No sabía cómo colocarlas mejor, pensaba mejor primero el antropológico, pues uno no termina de ver claramente por dónde tirar. Pero bueno, los tres proyectos relacionales son también fundamentales y estamos en ellos. Estamos en ellos y sobre ellos se puede no solo escribir mucho, sino se tiene que seguir todavía avanzando mucho. Y estamos en ello desde hace 25 años. O sea, esto es una realidad que Vita Consecrata facilitó y que la vida real y el contacto con el pueblo de Dios y la misión y la conciencia de formar un cuerpo pues ha ido generando en nosotros, ¿no? Los tres proyectos relacionales son la eclesialidad, esto es que ahora mismo recibe un nuevo nombre, que es la sinodalidad. Tendremos una conferencia de Cristina Hinojés, yo estoy haciendo aquí propaganda del simposio, perdonadme, precisamente sobre la vida consagrada sinodal. O sea, la vida consagrada es muy sinodal, a veces no tan eclesial. Entonces, por lo tanto, sobre la eclesialidad está hablando mucho la congregación en los últimos años. La intercongregacionalidad, con todo lo que esto significa, como proyecto relacional, no os olvidéis del título, proyecto relacional, y la interculturalidad, con todo lo que esto significa. O sea, a partir de Vita Consecrata, estos tres temas de carácter relacional son fundamentales. Perdonadme que no me pueda detener en ello, para no abusar de vuestra paciencia y de la de los que nos escuchan, nos siguen por YouTube. Y tres elementos antropológicos. Esto también es un tema verdaderamente apasionante, todo lo que se refiere a la nueva antropología, a la nueva realidad, y en la vida consagrada en los últimos 25 años se han subrayado mucho estos tres aspectos, incluso desde el punto de vista de lo que se ha organizado.
los congresos que se han organizado. Por ejemplo, el Congreso de Vida Internacional de Vida Consagrada del año 2004 se llama Pasión por Dios, Pasión por la Humanidad, ¿no? Entonces, la humanidad, la proximidad y la proactividad. Humanidad y proximidad se entienden bien, o sea, la proximidad como un lenguaje nuevo de misión, la humanidad como una antropología que tiene muy en cuenta a todos los débiles, al acercamiento a los más débiles, el persona a persona, etcétera, etcétera. Eso también es la proximidad, no quiero alargarme mucho. Y la proactividad. La proactividad es la capacidad de proponer caminos que generen algo distinto. Es tomar activamente el control y decidir qué hacer en cada momento, anticipándose a los acontecimientos. Esto es formar personas que sean responsables de sí mismas y sean proactivas. O sea, por eso lo he puesto en datos antropológicos. Tomar activamente el control y decidir en cada momento anticipándose a los acontecimientos. En este sentido es muy interesante toda la reflexión sobre el liderazgo, toda la reflexión sobre cómo organizar las comunidades, toda la reflexión sobre los nuevos religiosos, las nuevas consagradas, consagrados, cómo deben intervenir en los distintos procesos de discernimiento, toda la lectura que está haciendo el Papa Francisco del discernimiento aplicado a la vida consagrada, que en muchos de sus elementos tiene de la proactividad. Por si algún caso, os cuento, lo digo sencillamente con un ejemplo porque a lo mejor es muy abstracto para algunos y algunas. Si tú estás dirigiendo una revista, puedes contar lo que pasa, o puedes pensar en el futuro y poner a la gente en camino hacia lo que vendrá. Eso es la proactividad, ¿no? Contar lo que pasa, pues es la crónica. Poner a la gente en camino hacia la proactividad, pues es tener toda una estrategia para llevar adelante una serie de proyectos que tengan garantía de futuro y que, dentro de unos límites que existen, pues generen una nueva realidad. Bien, nada más. Volvemos a Jesús, habíamos empezado con él, esta tercera parte, seguimos sus huellas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Antonio, por tu disertación tan clara y de verdad tan esperanzadora para la vida consagrada y también pues para el mundo de hoy. Creo que a 25 años de la publicación de Vita Consecrata, hacer una relectura y reflexión de lo que en su momento nos exhortó Juan Pablo II, pues nos ilusiona a continuar el camino personal, comunitario y eclesial pues con esta visión de futuro. Podemos abrir una sección de preguntas si es que hay alguna inquietud, duda que le queréis hacer a nuestro ponente. Bueno, si no pues la hago yo. Seguro, toda la primera y ya verás cómo sale alguna más. Se dice que la historia es la maestra de la vida. ¿Qué nos puedes decir sobre qué lecciones podemos aprender de todo este proceso que ha vivido la vida consagrada durante estos 25 o 50 años desde el Vaticano II? ¿Qué lecciones podemos aprender? Bien, he dicho muchas ya, ¿no? Creo que he dicho bastantes. Bien, la primera es que para mí es muy importante, yo por eso he hecho este esfuerzo, nunca hay que perder la visión de conjunto. O sea, la historia nos aproxima a las visiones de conjunto, y tanto en la propia vida como en la vida eclesial, como en la vida congregacional de todos los consagrados, las visiones de conjunto son las que nos dan el acceso a la mayor clarificación, no solo de nuestras ideas, sino también de lo que experimentamos a diario como algo desafiante, ¿no? Esta sería la primera. La segunda, que las esperanzas no necesariamente se oponen al realismo.
El realismo esperanzado parece una contradicción en sus términos, y el realista no es esperanzado, ¿no? Porque el realista siempre se fija en lo craso de lo que está ocurriendo y en lo difícil, en la difícil situación por la que pasamos. Y el realista, en la realidad también hay signos de esperanza, hay que saberlos ver. El realismo no es necesariamente pesimista, el realismo también es esperanzado. Y concretamente para nosotros, evidentemente, esto último no es historia, es estrictamente, pero la historia nos lo enseña. Concretamente para nosotros, lo que es el principio de esperanza, ¿no?, que tantas veces se ha nombrado, aplicado a las vivencias concretas, es fundamental. Y quizá la tercera lección que para mí podemos sacar es que, bien, el Papa habla de dos cosas y creo que son importantes, ¿no? Una de ellas la ha dicho en muchas intervenciones, otra tiene un número muy largo, creo que es el 256 de Evangelii Gaudium. La nueva fecundidad es una de ellas, ¿no? Y la otra es, se me ha ido el santo al cielo, la tiranía de los números. Sobre la tiranía de los números ya se ha hecho un pequeño comentario. Yo creo que hay que tener mucha de desconfiar de la tiranía de los números. O sea, no es número todo lo que hay, aunque evidentemente, bueno, el contado, pesado y dividido, que apareció en aquella mano del palacio de Nabucodonosor, contado, pesado y dividido, pues tiene su importancia. La segunda cuestión, la de la nueva fecundidad, yo creo que esa es también la proporciona a la visión de conjunto. No me refiero a la visión de conjunto histórica, sino a la visión de conjunto sincrónica de una realidad como es nuestra congregación. La congregación merma en Europa, pero crece en África. Pierde vitalidad en América Latina, pero en Asia está ganando nuevos, como dice el Papa, lo que nosotros aquí, nuestra esterilidad de aquí, genera fecundidad en el otro lado del mundo. Y esta visión sincrónica, no solo diacrónica, que yo es la que he hecho, sino sincrónica, que se hace siempre que haya un poco de tiempo, que analizamos, yo creo que es muy importante. Y creo que esto de la fecundidad es muy real. La fecundidad no solo consiste que aquí en mi puerta tenga yo una gallina que todos los días ponga huevos de oro. Bueno, a lo mejor en la otra punta del mundo se está generando algo que, y más ahora todavía, ahí no he podido hablar ni de la globalización muy presente actual y que influye muchísimo en la vida religiosa actual, ni el cambio de época que está muy ligado a la innovación, ¿no? Pero bueno, son cosas que han quedado ahí. Pero bueno, creo que esto son tres lecciones que pueden resultar, sí, coherentes con lo que he desarrollado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo veo estas manos así unidas y digo, esto de la interculturalidad, la intercongregacionalidad, todo esto es como llegar a ese punto de unión. Pero más bien, yo lo que veo también es como todavía mundos paralelos que no se unen bien, pues porque hay dificultades litúrgicas, culturales, sociales, modos de entender la vida religiosa distinta. Entonces, a veces se produce un choque y esos choques también hacen daño, ¿no?, a un sitio y a otro. Entonces, ¿cómo evitar los choques para lograr estos inter de moda? Laura, dile. Aquí le hacen una pregunta, Antonio, sobre que él ve la congregacionalidad y la interculturalidad como un punto de unión, pero que hay modos distintos de entender la vida religiosa. Entonces, él comenta cómo evitar pues, estos choques o enfrentamientos de estas maneras de ver o de entender la vida religiosa, si es que más o menos te entendí. Porque no es lo mismo vivir la vida religiosa en Zamora que en Mozambique. Claro, nos comenta que no es lo mismo vivir la vida religiosa en Mozambique o en Madrid o en Granada o en México. Bien, yo no tengo ninguna fórmula mágica. Siento decepcionar.
Pero primero hay una cosa que es una distinción de tipo semántico, que yo creo que tiene su importancia. Tendemos a confundir la confrontación con el conflicto o con el desencuentro, o sea, con el choque. La confrontación, desde el punto de vista semántico, no es negativa. La confrontación es cuando dos realidades distintas entran en contacto y necesariamente tienen que ajustarse la una a la otra. Y esto pues es una realidad que bueno, incluso en el proceso de evolución biológico y geológico está ahí presente, ¿no? Entonces, una cosa es la confrontación y otra cosa es el choque frontal. El choque frontal es lo que se debe evitar. La confrontación es natural. El problema es que muchas veces en todos estos caminos de que creo que son muy importantes, convertimos en choque lo que es una confrontación natural. Y yo creo que ahí en la historia es fuente de muchas cosas de estas. Entonces ahí existen medios que bueno, los historiadores no los podemos decir, ¿no? Pero que se han utilizado siempre: la mediación, el diálogo, los espacios de convivencia, la creación de una realidad simbólica que nos une. Yo recuerdo, evidentemente cuando estaba en el Centro de Espiritualidad Claretiana, perdonadme que mencione los claretianos, pero bueno, es un ejemplo como otro cualquiera, ¿no? Llegaban gente al mismo cursillo de formadores, cursillo de espiritualidad, cursillo sobre algún aspecto relativo a nuestro carisma. Llegaba gente de muy distintos lugares, porque los claretianos somos una congregación que tenemos implantación en 70 naciones y candidatos de casi todas, ¿no? Y además grupos bastante grandes. Y el símbolo nos unía. El símbolo nos unía. Y tenía un poder enorme de unión. Y creo que hay en la vida consagrada en sí misma es un símbolo muy poderoso. Y luego las congregaciones han construido un lenguaje que incluye símbolos muy poderosos, que incluye un lenguaje que va mucho más allá de que yo estoy de acuerdo con un partido y estoy de acuerdo con otro. O sea, el fomento, o sea, lograr que haya símbolos que nos representen y que nos unan, genera una especie de campo favorable a que la confrontación no se convierta en un enfrentamiento. Pero bueno, esto digo yo por añadir un par de cuestiones que creo que son prácticas y realistas. A mí me gusta ser realista, porque los historiadores, los que nos dedicamos a la historia, tendemos a ser realistas, ¿no? Pero no tengo soluciones mágicas, no tengo que decir. La historia nos enseña que no siempre la mejor solución es, a veces hay que llegar a un momento de un cierto enfrentamiento, ¿no? Pero no es siempre la mejor solución y genera muchos más problemas que la mediación, la confrontación sana y la creación de espacios simbólicos comunes. Bueno, pues vamos terminando. Te agradecemos pues la exposición que nos sigue proyectando al futuro y también para poder seguir construyendo pues una gran historia y sobre todo pues historia de salvación. Entonces pues le podemos dar un fuerte aplauso, no abrazo, como la semana pasada, un fuerte aplauso. Bueno, pues antes de despedirnos, quiero ahora deciros 4 cositas, un poquito más y ya. Os seguimos recordando que el siguiente jueves tendremos la ponencia de la profesora Yanire Angulo Ordorica, cuya conferencia se titula Transfigurados y Proféticos, el uso de la Sagrada Escritura en Vita Consecrata. Así que os esperamos la siguiente semana. 2. Os seguimos avisando que ya no hay limitaciones de aforo en el salón de actos, pero que necesitamos seguir manteniendo el uso de la mascarilla, el lavado de manos y la ventilación, y también tener cuidado a la hora de estornudar y toser. Entonces, 3, seguiremos manteniendo la emisión del ciclo de conferencias por la modalidad online a través de YouTube para aquellas personas que no pueden venir.
Y finalmente hemos lanzado una jornada de estudios, esto es muy importante, sobre abusos de poder y de conciencia en la vida consagrada. Por lo tanto, el ITVR ofrece esto pues a todos nosotros los consagrados. Se va a desarrollar en 2 sábados sucesivos, que son el 27 de noviembre en modalidad mixta y el 4 de diciembre en modalidad online. El primer sábado nos acompañará un miembro de la Unión Internacional de Superioras Generales y también nuevamente la profesora Yanire Angulo. Y el segundo sábado, o sea, el 4 de diciembre, nos acompañará Monseñor José Rodríguez Carballo, arzobispo, secretario de la Congregación para Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica, y Carola Montero, una laica de Santiago de Chile. Así que toda la información en la página web está del ITVR para que ya podáis inscribirlos. Va a estar muy bien. Y una nota al final. Sabemos que al principio no se escuchaba el vídeo, así que volveremos a grabar esta parte y la uniremos para que el vídeo esté correcto. Así que, de verdad, gracias sobre todo por los que nos están viendo por YouTube. De verdad, disculpad las molestias. Así que, pues, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra participación presencial y online, y os esperamos el próximo jueves y os deseamos una bonita tarde. Hasta luego.